¿Qué tal? Es momento de sumergirnos de lleno en las mecánicas de la narrativa. Pasa muchísimo que cuando leemos un cuento, una novela o una obra de teatro, la inmersión en la trama es total, pero casi nunca hacemos una pausa para observar esa, digamos, arquitectura invisible que sostiene cada una de las palabras. Hoy vamos a explorar justamente eso, las mecánicas fundamentales de cómo se construye un texto narrativo. Es de verdad fascinante ver cómo herramientas que parecen súper simples y decisiones gramaticales muy específicas pueden crear mundos enteros en nuestra mente de una forma tan efectiva. Vamos a empezar. Para desarmar toda esta arquitectura oculta, vamos a dividir este análisis en 4 partes. Primero, los 3 elementos del texto. Segundo, la estructura del diálogo. Tercero, la voz en primera persona. Y para cerrar con broche de oro, un ejercicio de pensamiento crítico y perspectiva. Empecemos con el número 1, los 3 elementos del texto. La regla de oro aquí es que cualquier historia escrita necesita 3 fuerzas textuales trabajando en absoluta sincronía, literal, como los engranajes de un reloj. No se puede entender un texto sin comprender esta mezcla. Primero tenemos la narración, que básicamente es el motor. Cuenta lo que pasa. Por ejemplo, decir, Juan llegó tarde a la escuela y olvidó su cuaderno. Es acción pura, hace que la historia avance. Pero claro, si todo fuera acción rápida, el texto se sentiría plano. Ahí entra la descripción. Su trabajo es como tomar una fotografía mental. La escuela era grande, con muros blancos y ventanas azules. Esto nos ayuda a visualizar el entorno. Y finalmente, entra el diálogo, cuyo propósito es reproducir directamente las voces humanas. Esta combinación exacta de acción narrativa, detalle visual y voces es lo que hace que la literatura cobre vida y se sienta completamente tridimensional. Pasemos al número 2, la estructura del diálogo. Fíjense en esta frase de la autora Carmen Martín Gaite. Por eso antes no oí llamar a la puerta, añadió apresuradamente, porque estaba echada. El detalle crucial aquí es la puntuación, específicamente en el arranque de la oración. Para reproducir en lo que llamamos estilo directo lo que un personaje dice exactamente, necesitamos una señal inconfundible, el guión largo o raya. Esta simple línea horizontal es una herramienta visual superpoderosa. Le avisa de inmediato a nuestro cerebro que la narración general se pausó y que alguien está hablando en voz alta en ese preciso momento. Es el mecanismo universal que usamos en español para indicar a quién le pertenece la voz. Ahora bien, el diálogo casi nunca viene solo, ¿verdad? Acompañando a ese yo en largo, los autores usan verbos súper específicos que nos explican cómo sucede esa plática en el instante en que el personaje abre la boca. Palabras como digo, pregunto, murmuro o comento son herramientas clave. No solo nos confirman que alguien habló, sino que nos regalan el tono, la intensidad y la actitud de la conversación. O sea, decir algo no tiene para nada el mismo impacto emocional que murmurarlo. Esos pequeños verbos son los encargados de darnos todo ese valioso contexto. Vamos al número 3, la voz en primera persona. Revisando el material del portal académico del CCH, notamos un concepto esencial sobre los tipos de narrador. Resulta que la voz en primera persona es ideal para narrar sucesos en un texto escrito. A diferencia de un narrador omnisciente, de esos que lo saben todo y se mantienen distantes, la primera persona tiene un impacto muy diferente. Nos jala directamente hacia el núcleo subjetivo y psicológico de la historia. Y es que, por definición, la primera persona es literalmente la manifestación de la presencia de quien enuncia dentro de la historia. Expresa una visión 100% subjetiva. ¿Por qué funciona tan bien esta técnica? Pues porque logra atrapar nuestra atención de una forma mucho más intensa. Transforma un simple reporte de datos en algo que tiene toda la apariencia de ser una experiencia personal, auténtica y vivida. Al leerlo, se siente casi como si estuviéramos escuchando una confesión íntima, y eso magnifica muchísimo nuestro nivel de involucramiento con la lectura. Si ponemos ambos mundos narrativos en la balanza, por un lado tenemos las mecánicas estándar y superobjetivas de una narración imparcial, pero por el otro surge esta innegable intimidad de la primera persona. El secreto gramatical para reconocerla está obviamente en los pronombres como yo y nosotros, y claro, en cómo se conjugan los verbos con ellos. Estas palabritas son como una puerta secreta. Nos dejan entrar de primera mano a las experiencias, los pensamientos más íntimos y los sentimientos de quien narra. El texto deja de hablarnos solo del mundo exterior y se convierte en una ventana directa al mundo interior. Y finalmente, el número 4, pensamiento crítico y perspectiva. El concepto aquí es fuertísimo. Narrar en primera persona convierte a quien escribe en el protagonista indiscutible de la historia. Suena súper lógico, pero las implicaciones son brutales. El narrador ya no es un testigo lejano que solo reporta datos fríos, se vuelve el eje central de toda la acción. Al asumir la voz del yo, todo el mundo que nos presentan se filtra irremediablemente a través de sus propios ojos, con todos sus sesgos y limitaciones. Es aquí donde quien relata toma el control absoluto de la perspectiva. Para cerrar este análisis, el material nos deja una pregunta de pensamiento crítico buenísima.
¿Creemos que nuestras creencias influyen en cómo decidimos presentarnos en un relato? Es una reflexión fantástica sobre la identidad y la escritura. Al construir una narración desde el yo, inevitablemente inyectamos nuestra propia visión del mundo. Lo que decidimos callar, los diálogos que resaltamos con ese guión largo, las descripciones que elegimos pintar con palabras, todo eso está moldeado, directa o indirectamente, por nuestras creencias y por cómo queremos ser percibidos. Es un recordatorio increíble de que las mecánicas de la narrativa no son solo aburridas reglas ortográficas, son herramientas súper poderosas para expresar nuestra humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.